forma directamente. Bienvenidos a todos. La idea es irlo repitiendo continuamente, digamos, con distintas temáticas. Hoy Diego nos acompaña y va a estar presentando un montón de cuestiones relacionadas con testing. Diego, la verdad que la tiene bastante clara y ha ido evolucionando en ese aspecto en llevar, digamos, la parte del performance, que es algo que estamos incorporando y que está bueno para que sea compartido y que todos lo puedan agarrar. Así que adelante, Diego. Muchas gracias. Gracias a vos. Antes que nada, le quería agradecer. Sé que esto es después de obra, requiere un esfuerzo, así que muchas gracias por eso. Próximo. Antes que nada, me voy a presentar. Yo soy Diego Delgado. Trabajo acá en Incluit hace 10 años, ya aproximadamente, no aproximadamente, marzo cumplí 10 años. No estuve trabajando constantemente, estuve 2 meses trabajando para afuera, para una empresa de QA, dedicada exclusivamente a QA Total Performance Consulting. Y después volví acá a la empresa para trabajar en el proyecto de Wind River. Ya tengo 14 años en QA. No siempre fui QA, empecé como desarrollador PHP, pero después tuve la oportunidad de empezar con QA y la verdad que me gustó mucho. Así que empecé a profundizar un poquito más en lo que era la calidad. A partir de eso, hice la diplomatura de Ingeniería y Calidad de Software de la UTN. Después hice el ISTQB, el Foundation Level. Después hice una certificación de Mobile, que después se incorporó a lo que es la rama de ISTQB. Y la última certificación que hice fue la de Performance. Esta certificación la hice en el 2019. Y fue antes de que salga la certificación en la versión en español, tuve la suerte de hacerla para evaluar el examen también. Y la hice sin tener ningún conocimiento de performance. Y la verdad que despertó mi curiosidad y después quise empezar a profundizar más. Y y en mi tiempo libre toco el bajo, así que esa es la actividad extra que hago, que la verdad que disfruto mucho. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a ver una pequeña introducción a lo que es performance, porque muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es el performance y el testing de performance. Vamos a hablar sobre simulaciones, vamos a ver qué herramientas se usan actualmente en el mercado, vamos a ver los tipos de prueba de performance, según una de las clasificaciones, ya les voy a comentar por qué, y después también dónde poner el foco precisamente en lo que es performance. Ya una vez que hagamos esa introducción, vamos a ver cómo estamos testeando performance generalmente en los proyectos actualmente y cómo es esta diferencia de lo que llamamos performance continua. Vamos a ver un poquito el shift left, shift right, y después vamos a ir haciendo algunas conclusiones y al final vamos a ver una pequeña demo con K6, que es una herramienta que la verdad que me resulta bastante interesante y se la quería compartir. Bien, generalmente cuando hablamos de performance, siempre estamos pensando en los tiempos de respuesta y los throughputs. Throughputs es la cantidad de requests por segundo. Y está bien eso es parte de performance, pero no es todo lo que es performance. Es muy importante también ver el consumo de recursos que tenemos, porque podemos tener una aplicación que cumpla con el SLA, que responda bien en tiempo, pero si está la memoria al 90%, el CPU al 95%, eso no es performante para nada. Así que esa era la primera aclaración que quería hacer. Performance no es solamente tiempo de respuesta y throughputs, sino que también es ver el uso de los recursos que tenemos en el servidor. ¿Y cómo hacemos pruebas para poder hacerlo? Con performance testing a través de simulaciones, que enseguida vamos a ver un poquito de qué se trata. La monitorización, porque tenemos que ver cómo responden los servidores en situaciones de carga. Y por último, la optimización, que es una vez que sabemos qué es lo que está fallando, juntarnos con la gente de infraestructura, de red, arquitecto de desarrollo, y ahí poder ver cómo podemos optimizar y mejorar los tiempos de respuesta. Y esto es muy importante, porque performance no es una actividad que nos compete solamente a nosotros. Es una actividad que es interdisciplinaria. Necesitamos sí o sí de gente que esté del lado del servidor, gente que esté monitoreando las redes, para poder hacer análisis y para poder ver cómo podemos mejorar nosotros todo esto.
Simulaciones. ¿Cómo es que podemos nosotros generar cargas y poder ver la performance del servidor cuando lo hacemos a través de lo que son las simulaciones? Básicamente usamos una aplicación que nos va a poder permitir generar usuarios virtuales. Puede ser en esta estructura, puede ser simplemente desde una computadora, dependiendo del tipo de prueba de performance que hagamos y la carga que necesitemos hacer, pero generamos usuarios virtuales que van a emular lo que son los usuarios reales para pegarle al servidor. Y a su vez, vamos a tener que tener gente especializada monitorizando los servidores para ver cómo impacta precisamente la carga que le estamos generando. Pasemos a la siguiente. Bueno, y acá tenemos algunas de las herramientas más conocidas, ¿no? Sin lugar a dudas, JMeter es la más usada en el mercado, es una herramienta que ya tiene muchos años, es open source, tiene miles de plugins, trabaja con cualquier tipo de protocolo, incluso protocolos propietarios, así que es como que se ha convertido en un estándar de mercado. Después tenemos LoadRunner. He tenido la oportunidad de trabajar con esa herramienta, una herramienta pesadísima, son más de 3 GB que instalar, son 3 aplicaciones, una para generar los scripts y los usuarios virtuales, el controller desde el cual ejecutamos, y después una herramienta de análisis para poder evaluar precisamente los resultados que obtuvimos de esa ejecución. JMeter, como dije, es open source. LoadRunner es una herramienta paga y es bastante cara. Incluso los servidores que, o sea, uno tiene que comprar la herramienta y Un segundito para los que están en Zoom, ahí retomamos el audio. el inconveniente. No se mueva. La ventaja que tiene LoadRunner que Sí, es bastante simplifica mucho la parte de reporting, de análisis, porque tiene ya precisamente todo armado, mientras que, por ejemplo, JMeter uno tiene que configurar manualmente, si quieres reportes específicos, es como que tiene que trabajar mucho con plugins. LoadRunner es completo. Después tenemos BlazeMeter. BlazeMeter y Flood, la ventaja que tienen, uno también puede generar scripts con JMeter o con Gatling, que es otra herramienta que no mencioné acá, que es open source. Uno puede generar, pero estas dos herramientas, BlazeMeter y Flood, proveen una infraestructura cloud que permite ejecutar las pruebas de performance. Básicamente, si uno tiene que hacer una prueba y pegarle desde Japón, desde Australia y desde la costa este de Estados Unidos, puede agarrar, configurarlo, incluso seleccionar qué tipo de red va a estar usando el usuario, si es 3G, 4G, si va a ser por red, el ancho de banda, y puede de esa forma probar directamente en la nube cómo está respondiendo su aplicación. LoadRunner también tiene esa posibilidad, tiene su versión cloud, no la he usado, la he visto nada más. Y después, por último, tenemos K6. Dejé esta herramienta para el último porque es la herramienta que estoy usando ahora y la verdad que me ha gustado mucho. Es una herramienta open source, pero a su vez también tiene su versión cloud, como que tiene lo mejor de los dos mundos. Vamos a profundizar en esta herramienta más adelante. Bien, no sé si se llega a ver allá al fondo, pero estos son los tipos de performance testing. Es una de las clasificaciones. Hago la aclaración de que es una de las clasificaciones porque la primera clasificación que podemos llegar a hacer de las pruebas de performance, al igual que con el testing manual, están las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. En el caso de las pruebas estáticas es analizar la arquitectura, la documentación para ver de antemano, planificar precisamente qué es lo que queremos nosotros, cómo queremos que responda nuestra aplicación. Entonces, como que está el análisis estático primero y después el dinámico. Y la otra clasificación es precisamente esta. Acá simplemente estoy mencionando los cuatro más importantes, digamos, que tenemos. Las pruebas de carga,
Esto es más que nada para emular cómo respondería la aplicación en una situación de carga. Tratamos de emular la cantidad de usuarios reales de la aplicación, o si tenemos un Service Level Agreement, que nos piden que tiene que llegar a soportar X cantidad de usuarios, bueno, vamos a estar usando una prueba de carga. Como pueden ver, esto es usuarios virtuales por tiempo. La idea, siempre en las pruebas de performance, no es ir y atacar de una sola vez al servidor, sino que tenemos que hacer rampas de subida. Porque si no, seguramente vamos a tener un conflicto con el hardware. Si mandamos 200 usuarios virtuales en el mismo momento, va a ser un desastre. Se hacen las rampas de subida donde vamos emulando cómo se van subiendo usuarios a trabajar precisamente con la aplicación. Estas pruebas pueden ser de 10 minutos a 1 hora, generalmente. Después tenemos las pruebas de endurance. Son bastante similares a las de carga, pero la diferencia es que a esta la hacemos con una cantidad un poco inferior de usuarios, pero por mucho más tiempo. Acá dice 5 horas, pero por ejemplo en proyectos hemos realizado pruebas de 12 horas. En carga, ¿qué es lo que buscamos? Tratamos de buscar cuellos de botella. En Endurance Testing tratamos de buscar fugas de memoria, cualquier degradación que se vaya haciendo a lo largo del tiempo. Acá el ejemplo que se me ocurre de Endurance, por ejemplo, nosotros estoy trabajando ahora en una aplicación donde nos dimos cuenta de que se están abriendo muchas conexiones a la base de datos y llega un momento en que la base de datos deja de responder. Ahí ni siquiera hizo falta hacer Endurance Testing, lo detectamos con una prueba de carga, cómo fue incrementando la base de datos. Todo lo demás andaba bien, pero el cuello de botella lo teníamos en la base de datos. Después tenemos las pruebas de estrés. La idea de estas pruebas es tratar de buscar el punto de quiebre de la aplicación. Después vamos a ver un gráfico que lo explica un poco mejor. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hacemos en una sola rampa de subida, sino que lo hacemos escalonadamente. Aplicamos una carga, la mantenemos para que se estabilice el server, después le aplicamos más carga, la mantenemos, que se estabilice, hasta llegar al punto de quiebre. Y por último, las pruebas de pico. Las pruebas de pico, por ahí el primer escenario que se me puede llegar a ocurrir donde debemos aplicarla, imagínense una empresa de 1000 empleados, que a las 8 de la mañana arrancan y todos se loguean. Bueno, ahí tenemos un escenario de pico, porque vamos a tener una fuerte demanda en el login, y después durante el resto del día, está planchado, va a ser muy poca la carga que se le va a aplicar, pero tenemos al inicio de la jornada, todos conectándose a la vez. Y si no, también puede ser una prueba, pueden ser, por ejemplo, para los carritos de compra, cuando hacen eventos como Black Friday, Cyber Monday, que hemos visto que muchas veces no están preparados para la cantidad de demanda que tienen, y bueno, precisamente para eso sirven las pruebas de pico, para tratar de emular esa situación y ver cómo responde el servidor en esa situación de carga particular. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Bien. ¿Dónde poner el foco? Esta parte, por ahí muchos se olvidan dentro de lo que es performance, ¿no? Porque siempre hablamos del lado del servidor, evaluar, monitorizar el lado del servidor. Ya estuvimos hablando que tenemos herramientas que nos permiten simular la carga, mientras tanto usamos los APM para monitorizarlo e incluso las métricas del sistema operativo. Pero ¿qué pasa en la red? La red también tenemos que monitorizarla. Acá puse capacidad de tráfico, load balancer, tenemos que tener conocimiento de todo esto para poder aplicar bien nuestra prueba de performance. Me ha pasado en un proyecto de que el load balancer, el balanceador de carga, todo el tráfico que estaba mandando para la prueba de performance lo mandaba a un solo servidor, en vez de distribuirlo. Y eso estaba bien, porque imagínense que yo estoy haciendo un ataque al servidor, más vale que se caiga una instancia y no que se caiga todo. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, pedimos que cambien la configuración para poder hacer las pruebas de performance y después cuando se revierte ese cambio. Pero todas estas cosas tenemos que tener en cuenta. Y algo que siempre nos sabemos olvidar es esto, la performance del lado del cliente.
Para esto acá puse unas herramientas, puse PageSpeed y Chrome Lighthouse. Ambas corresponden a Chrome, las pueden encontrar en las herramientas de desarrollador dentro del browser. Y ustedes me pueden decir, pero ¿qué vamos a encontrar de performance del lado del cliente? Este tipo de herramienta nos permite detectar, por ejemplo, si estamos enviando al front una imagen muy grande, que después hacemos un resize pequeño, ahí estamos generando tráfico innecesario a la aplicación. Y ese tipo de errores es la que nos van a ir marcando estas aplicaciones. Por ejemplo, mandamos JavaScript que no se usa, librerías que no se usan. Bueno, esto lo detecta y ahí nos permite, e incluso detecta otras cosas, algunas malas prácticas, y te da las recomendaciones de cómo arreglarlas. Entonces ahí podemos ver que cuando hablamos de performance, no solamente estamos hablando del servidor, también estamos hablando de red y estamos hablando del lado del cliente. Bien. ¿Y cómo veníamos testeando hasta ahora? Con el auge de las metodologías ágiles y cómo ha ido evolucionando el desarrollo, hemos visto muchos cambios, pero no lo hemos visto en performance. En performance, seguimos esperando a que estemos a 1 mes, 2 meses del release para recién empezar a hacer las pruebas de performance. Todo ha cambiado, pero performance lo seguimos haciendo igual que siempre, seguimos en cascada en performance. Es por eso que la idea del performance continuo es tomar el approach de DevOps y empezar a hacer shift left y shift right. ¿Qué significa esto? Esto no significa que vamos a mover el testing para la izquierda o vamos a mover el testing para la derecha. Significa que lo vamos a expandir. Vamos a tratar de testear en todo el proceso. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es shift left. Test early and test often. Acá es muy importante, en el testing manual todos lo sabemos que es importante empezar a testear antes, porque mientras antes testeemos va a ser más fácil descubrir error, va a ser más barato después solucionarlos. En performance pasa lo mismo. No solamente empezar a testear antes, sino testear frecuentemente. ¿Y qué vamos a obtener con esto en performance? Feedback rápido, porque vamos a tener información rápida de qué es lo que sucede para poder tomar acciones. Si vemos algún desvío, si vemos que se inyecta en el código precisamente algo que genere demoras. Bien. Imagínense acá en el shift left poner pruebas de performance a los endpoints. Así como tenemos las pruebas unitarias, hacemos un script que les genera una carga del tipo load testing, porque para lo que es esta etapa de desarrollo temprana, el tipo de prueba que vamos a estar usando son las pruebas de carga precisamente. Imagínense que al endpoint le aplicamos una carga por 10 minutos y eso lo ponemos al pipeline. A lo largo del tiempo, vamos a ir viendo en el historial si hubo degradación o no en los tiempos de respuesta de ese endpoint. Y vamos a poder trabajar al respecto. Podremos ver qué es lo que ha sucedido y qué podemos hacer para solucionarlo. Pero también tiene una consecuencia que es muy interesante. Optimiza el aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Yo, desarrollador, hice un código y me entero, por el testeo temprano y el testeo frecuente, de que apliqué una mala práctica y que está generando, por ejemplo, más requests a la base de datos, o lo que fuera. Una mala práctica me va a permitir detectarlo y también en conjunto con nosotros va a poder buscar una solución y mejorarlo. Al hacer esto temprano vamos a evitar que ese error se propague a lo largo del sistema, porque vamos a estar evitando ya que se vuelva a repetir. Si no lo detectamos a tiempo, el desarrollador va a aplicar lo que le funcionó una y otra vez en el desarrollo. De esta forma podemos alertarlo, que tome medidas correctivas, que mejore las prácticas, y bueno, evitar precisamente que esto sea una bola de nieve, que después tengamos que hacer un retrabajo muy grande más adelante. Bueno, ahí está la pirámide de Kohn. Seguramente los que hacen automation la conocen, si no, deberían. Se puede hacer un paralelismo precisamente entre la pirámide de Kohn de automation con performance. Sabemos que mientras antes se empieza a testear,
más barato va a ser. Vamos a tener resultados tempranos, vamos a poder testear con frecuencia. El problema es que no tenemos ni idea de lo que pasa arriba. Así que les hago una pregunta. Si todos los componentes funcionan, ¿el sistema funciona? No, porque puede fallar en la integración precisamente. Entonces no nos podemos quedar con esto. Tenemos que ampliar el testing, ¿no? Y de eso se trata esto. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el shift left, en la capa de API, aplicando cargas a los endpoints, pero no tenemos que dejar de lado también el hacer los scripts que veníamos haciendo hasta ahora, generando escenarios, buscando cuáles son los más necesarios para el negocio, cuáles son los que tienen mayor concurrencia, hacer lo mismo que estábamos haciendo ahora, antes de los release, y también vamos a tener que sumar lo del frontend, lo que yo estaba mencionando hace rato. Entonces, la idea es expandirlo. No es que haciendo testing de performance en la capa API vamos a tener todo solucionado. No es así. Bueno, seguramente ya no se ve nada. Pero bueno, esto después se los vamos a compartir. Eso pasa por no sentarte acá. Esto son 20 líneas de código. Básicamente lo que estoy haciendo en este script es pegándole a un endpoint, verificando el resultado, y acá van a haber 3 líneas, le estoy aplicando la carga, y acá estoy analizando qué es lo que va sucediendo. Acá, estos son los thresholds, vendrían a ser como el SLA que yo le aplico. Acá van a ver que esto es un K6, ¿no? Yo le mando que se tome 20 segundos para llegar a generar una concurrencia de 10 usuarios. Después, durante 10 minutos, le aplico esa concurrencia, mantengo los 10 usuarios y después 20 segundos para hacer el ramp down. ¿Recuerdan el gráfico de carga? Son 3 líneas de código nada más. Y acá en los thresholds le estoy diciendo de que tengo un error, un porcentaje de error de máximo 2%, y le estoy diciendo de que el 95% de las requests tienen que responder en menos de 500 milisegundos. Si llega a fallar algo de eso, me va a saltar el alerta, porque la idea es integrar esto en el pipeline y precisamente ir generando las estadísticas a lo largo del tiempo para poder ver cómo va evolucionando. Súper sencillo, esto ya se los voy a mostrar funcionando enseguida. Eso es que devuelva, sea 200, 400, cualquiera, ¿no? Siempre ¿Eh? que responda, está bien, digamos. Sí, en realidad si responden más tiempo, precisamente, va a saltar el error, va a saltar el alerta de que no se cumplió ese threshold. Y también, esto es algo importante, me hiciste acordar, ¿qué carga utilizamos? Bueno, es un poco complicado desarrollarlo ahora, pero yo les voy a dejar material precisamente. Pero básicamente, lo importante de esto es que mantengamos una carga no muy alta, porque la idea no es cumplir el SLA, no lo estamos evaluando en esta instancia. Nuestra idea es buscar a ver si hay alguna degradación en el servicio a lo largo del ciclo de vida de desarrollo. Y una cosa más, me estoy olvidando de eso. Bueno, eso me voy a acordar. Bien. Este gráfico era el que les quería comentar anteriormente, porque este es el que indica, nos va a servir de referencia a la hora de saber cuándo estamos llegando al punto de quiebre de una aplicación. Acá se ve en verde, la parte de arriba, el uso de los recursos, memoria, CPU, todo esto. Después en morado el throughput, la cantidad de requests por segundo que va generando. Y acá en la línea, en la parte horizontal, tenemos el número de usuarios concurrentes. Podemos ver que a medida que van aumentando los usuarios concurrentes, va creciendo el uso de los recursos y el throughput, la cantidad de requests por segundo que vamos teniendo. Van subiendo. Tienen que subir los dos. Va a llegar un momento cuando empecemos a exigir realmente de que el uso de los recursos se va a empezar a saturar, va a dejar de crecer, vamos a tener que los throughputs van a dejar de crecer también, ya no van a estar
acompañando precisamente al número de concurrencia, va a empezar a responder lo mismo, digamos, la misma cantidad, por más que esté creciendo el número de usuarios concurrentes, y después llegamos al punto de quiebre, donde podemos ver que los recursos están saturados, y empieza la caída de los requests por segundo. Empieza la caída. Ahí es donde ya llegamos a estresarlo, a voltearlo. Digamos. O sea, el estrés está acá, ahí ya lo... Digamos. Pero bueno, esto es básicamente lo que nosotros buscamos hacer en las pruebas de estrés. Bueno, hasta ahora venía hablando de lo que sucedía antes, pero yo le dije shift left y shift right. Para la derecha, ¿qué tenemos? Para la derecha tenemos producción. Y le hago esta pregunta, ¿tenemos que testear performance en producción? No siempre se puede, pero sería apropiado hacerlo. Porque si no lo testeamos nosotros, ¿quién lo testea? El cliente. Shift left. Nosotros cuando hacemos pruebas en shift left, recuerden que nos estamos basando en especulaciones, porque en realidad no tenemos la verdad de cómo va a ser la carga, no sabemos lo que va a suceder en un futuro en producción. Podemos tener una idea basada en estadística, una aproximación, pero no sabemos qué es lo que va a suceder realmente. Y tenemos un ambiente independiente que nos va a permitir trabajar tranquilos. Mientras que en producción vamos a tener el mundo real. No vamos a tener dummy data o capaz que podamos llegar a tener en la base de datos, nada de eso. Sino que vamos a estar en el mundo real compartiendo el entorno con los usuarios. Y ahí esto es muy importante, ¿no? Porque sabemos que en producción se realiza monitoreo para ver qué es lo que va sucediendo, y también de esa monitorización tienen que salir pedidos de performance, porque si se ve que sucede algo en producción, tendremos que ver de replicarlo y también tomar acciones correctivas al respecto. Esto, como les digo, no siempre se puede, es el escenario ideal, no podemos, en muchos proyectos no podemos ir a testear la producción, pero está bueno. Y bueno, acá algunos beneficios, ¿no? De lo que es el performance continuo. Risk-based feedback, feedback basado en riesgo. Tenemos decisiones inteligentes de release. Esto es muy importante porque, bueno, mientras tengamos la información antes, vamos a poder tomar acciones y vamos a poder tomar decisiones más inteligentes. Si esperamos hasta antes del release para hacer las pruebas de performance y ahí encontramos problemas, ya vamos a tener que ver qué es lo que hacemos, pero seguramente vamos a estar bastante condicionados para poder corregir todo. Pruebas más eficientes y también una experiencia de usuario más estable, porque como les dije, si vamos viendo con anticipación no nos va a agarrar sorpresa antes del release, y ya vamos a tener más tranquilidad, digamos, a la hora de llegar al release. Y después lo que mencionaba en un principio, que el testing de performance continuo, también nos sirve para integrar a los equipos. Porque, como les dije en un principio, el testing de performance es una actividad interdisciplinaria. Nosotros lo que vamos a ver son los resultados de la ejecución, los tiempos, toda esa parte, pero no tenemos ni idea qué fue lo que sucedió en los servidores. Vamos a necesitar ayuda de gente de infraestructura, tecnología, DBA para ver en la base de datos, y mucha gente precisamente para poder trabajar en conjunto y buscar soluciones a los problemas. Me ha tocado proyectos, bueno, precisamente que nosotros sabemos hacer una prueba de performance con el equipo, encontramos algo que puede llegar a llamar la atención y ya hacemos una ejecución conjunta donde tenemos gente de todas las áreas monitorizando para ver qué es lo que sucede, y ahí se descubre, bueno, que tal rig pues está generando problemas, ¿no? O el de red nos dice que es el load balancer, y ahí, bueno, vamos descubriendo, porque esto es ir descubriendo, no sabemos lo que sucede, y después, bueno, podemos empezar a sugerir propuestas de solución. Y esto creo que es la parte por ahí más interesante de esto, ¿no? El hacer toda esta actividad conjunta, porque uno aprende muchísimo. Termina aprendiendo de arquitectura, termina aprendiendo de infraestructura, de base de datos, y te abre la cabeza un montón. Yo la verdad que desde que empecé a hacer performance, aprendí bastante más de lo que es todo lo que es lo que compete al desarrollo de software, ¿no? En todas sus áreas. Así que eso está bueno, te abre mucho la cabeza. Como siempre decimos, no todo es color de rosa, así que también tiene sus desventajas,
Una que no siempre es fácil automatizar. Van a haber situaciones en las que vamos a tener ciertas complicaciones y las vamos a tener que balancear entre si vale la pena o no. Que bueno, que de esto los QA sabemos bastante. La priorización. No podemos generar carga a todo. Nos vamos a topar con ciertos escenarios a los cuales directamente no le podemos aplicar carga. Y después también que las pruebas requieren mantenimiento. Si bien el mantenimiento en lo que es el shift left no es tan elevado, en las otras instancias sí, los mantenimientos de los scripts tienen un costo más elevado. Y bueno, esto lo saqué del artículo de Dan Ashby. Él planteaba con respecto al testing continuo, precisamente, de que tenemos esto, ¿no? El enfoque de DevOps. ¿Y dónde es que tenemos que testear? Tenemos que testear en todos lados. Y esto aplica no solamente para el testing manual, testing automatizado, sino también aplica para performance. Dejemos de relegar performance para antes del release y empecemos a hacer cosas de performance antes. Así que esa es la invitación, ¿no? Y bueno, yo en un principio les dije también que les iba a hablar de K6, esta herramienta que estoy usando últimamente. Bueno, acá Pablo sabe que me ha gustado mucho, he tratado de trabajar con él en algunas cosas con esta herramienta. Es una herramienta que para mí se adapta muy fácilmente a lo que es el shift left, empezar a testear en la capa API. Ustedes vieron el script que les mostré hace rato, eran 20 líneas de código y ya estábamos generando cargas sobre una API. Súper sencillo. ¿Qué ventaja ofrece esta herramienta? Una, que es open source. A su vez corresponde a Grafana. Por lo tanto, tenemos, las veces que tenemos dudas, si no te responde la comunidad, te responde la empresa. Está buenísimo eso. La verdad que tiene mucho movimiento, está creciendo mucho. Es una herramienta que es súper minimalista. Ustedes la descargan, ocupa un par de megas, pero es muy customizable. Ellos trataron de hacerlo lo más minimalista posible, pero a su vez tienen muchos plugins que les podemos agregar para distintas cosas. Así que me parece que en ese sentido uno le agrega los plugins, lo deploya porque tenés que hacerte tu propia versión y ya la podés usar. Una de las ventajas que tiene es que está programada en Go. Aquí Jorge, corregime, pero si yo no me equivoco, Go es el mejor lenguaje para trabajar con hilos. O uno de los mejores. Sí, uno de los mejores. No, totalmente. Al lado de los interpretados como Node, Python, es superior este compilador. Claro. Resuelve a nivel de sistema operativo. Sí, así que después también es bastante developer friendly porque no tiene interfaz gráfica. Básicamente se hace todo por script en JavaScript, bastante sencillo de usar. Y esto está bueno porque hoy por hoy, bueno, JavaScript es el lenguaje más usado y seguramente hay muchos UA que saben de Cypress y migrar de Cypress con JavaScript a K6 es súper sencillo. No va a generar mucho inconveniente. La documentación es clara, el soporte en línea, así que eso está bueno. Pero más de Cypress no puede hacer performance. No, con Cypress no. No. O sea, podés hacer performance del lado del cliente, así como les mostraba las otras herramientas, donde podés medir el tiempo de carga de una página. O sea, ese tipo de performance sí, pero lo que yo estoy hablando acá no se podría. Y eso que comentabas, Diego, de los hilos, lo que está usando para cada uno de los usuarios. Para los usuarios virtuales. Bien. Exactamente. Es por eso que con esta herramienta se puede generar muchísima más carga que con JMeter, por ejemplo, con el mismo hardware. Hay un experimento que se hizo que llegaron a generar como 20.000 usuarios virtuales con una sola máquina. O sea, es terrible. Bueno, y te permite también tener un enfoque orientado a objetivos, porque tenemos los checks y los thresholds. Los checks vendrían a ser como las validaciones del resultado esperado en automation, vendrían a ser como eso. Y los thresholds vendrían a ser como los SLA, qué cosas queremos que cumplan, que respondan en tantos milisegundos y ese tipo de cosas. Siguiente. Perdón, Sí. Diego, antes de seguir por el chat hay algunas preguntas. Dale, decime. Preguntan, tengo una duda, ¿normalmente todas las pruebas de performance son automatizadas o algunas se dejan para testing manual?
He visto situaciones en las que hicieron pruebas manuales. De hecho, en este proyecto, involuntariamente, en el que estoy, involuntariamente se terminó haciendo una porque eran las pruebas de UAT y estaban como 40 personas del cliente conectadas a la vez y hubo algunos problemas de performance. Entonces nos llamaron a nosotros, nos dijeron vengan para ayudarnos a hablar, muchachos. Así que sí, o sea, no, hace mucho que no veo que se planifiquen pruebas de performance así. Lo he vivido, me han pedido en algún momento que muchachos, vamos todos, pero no es lo, no sería lo más común. Juntos, o Sí. pasa. Me ha pasado, sí, sí. Pero la idea sí es automatizarlo. Más que nada porque las cargas que llegas a necesitar y generar por hoy en las aplicaciones. Estamos hablando de 200 usuarios concurrentes y no veo proyectos que tengan 200 jugadores. O 100 durante 2 días. Es una prueba de Edwards, necesitas mucho tiempo. Sí. 100 personas, 2 días sin comer. Mira una cerveza. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, y también preguntan, ¿qué pasa cuando en los ambientes que se realizan los tests, los servicios funcionan de manera intermitente, fallando a veces, funcionando otras veces durante un periodo de tiempo determinado? ¿Afecta el testeo de las partes de la aplicación y también de performance? Sí, sin lugar a dudas. Las métricas que podemos obtener en un entorno inestable no son válidas. Habría que solucionar eso primero. Es por eso que en cascada dejamos esto, después de que se hace el code freeze, después de que se hace el UAT, ahí es como que dicen, vengan los muchachos de seguridad y vengan los de performance a testear. Porque buscamos que esté estable la aplicación ya para poder correr. Y algo que no les mencioné, cuando hacemos las pruebas en shift left a nivel de capa API, pegándole a los endpoints, yo dije en la pirámide de Kohn, dije que también eran más baratas. Me olvidé decirles uno de los motivos por los cuales es más barata. Cuando testeamos antes del release, generalmente nosotros queremos que el entorno donde vamos a ejecutar las pruebas tenga las mismas capacidades, los mismos recursos que el entorno de producción. Entonces tratamos de simular lo que va a ser el entorno real y que las métricas nos sirvan. Si no tenemos un entorno similar, no nos van a servir las métricas. Bien, en las pruebas anteriores, en la capa API, eso no importa. No importa el hardware que tenemos. Porque lo que vamos a buscar no es que se cumplan los SLA, sino vamos a buscar degradaciones en los servicios a medida que pasa el tiempo. Así que también ese es un motivo por el cual es más barato. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Pregunta. Me decías que tiene que ser igual o lo más parecido posible. Yo escucho mucho de que se hace sizing de los ambientes. No sé si vos podés trabajar haciendo. No me ha tocado todavía, pero poner la aplicación que estamos testeando ahora se hace con escalabilidad. Bueno, tienen ahí los containers que se van, cuando se llega a cierto nivel de uso de recursos, ya se habilita un nuevo container y así va escalando. Y ahora precisamente nos pidieron que hagamos una prueba de estrés para ver hasta dónde llega. Así que eso va a estar interesante hacer, pero no me ha tocado todavía. Sí. Algo muy similar a lo que preguntaron recién, ¿qué pasa si vos haces una prueba de carga sobre una API, pero tiene integraciones con otros servicios? Esos servicios tipo tener una API y una API está integrada a otro servicio que otro equipo. Sí. ¿Cómo hacer en ese caso? Y va a depender, ahí, bueno, es como que no hay una regla general, no cada proyecto es un mundo y habría que ver cómo se hace, capaz que nos conviene testearla, bueno, precisamente tratar de ver los tiempos de respuesta en los dos lados para buscar el gap, precisamente de qué es lo que está generando mi API y no lo que está generando la otra. Así que, pero sí va a depender también de las herramientas de monitorización que tengamos y nos ha pasado a nosotros de que, por ejemplo, en un proyecto teníamos una capa API que a su vez estaba conectada a otra, que era la que se conectaba a la base de datos. Entonces realizábamos pruebas primero en una y después en otra, y ahí buscábamos el gap para ver cuánto tiempo le estaba adicionando nuestra capa precisamente al servicio. Sí. Un poco relacionado a lo que preguntaba en relación, ¿cómo haces para aplicar esto a una infraestructura que es escalable
y digamos, sacar métricas reales y que no sea que siga trabajando bien porque tenés en el post. Y ahí lo que pasa que yo lo que me imagino es que bueno, lo que vamos a buscar es que se cumpla el Service Level Agreement. Una vez que estamos garantizando eso, por ahí, por curiosidad podemos ir y buscar más, generar más carga, buscar expresarlo, pero si se cumple el SLA y nosotros estamos conformes con ese resultado, porque no solamente hay que cumplir con el SLA, sino que también nosotros tenemos que tener criterio para ver si realmente hace falta hacer más testing o no, yo creo que estamos bien. Por lo menos lo que haría hoy por hoy. ¿Alguna pregunta? Acá en el chat hay otra. Sí. Se suelen hacer pruebas de performance en un mismo ambiente en el cual otro equipo se encuentra haciendo pruebas manuales, o es necesario probar en un ambiente único. No es necesario probar en un ambiente único, se puede hacer en el mismo entorno, pero no al mismo tiempo. En el proyecto en el que estoy actualmente, tenemos un ambiente que es el que usa el cliente de UAT para testear UAT, y estamos corriendo las pruebas ahí después de las 10 de la noche, básicamente. O sea, medio perno tener que estar corriendo los escritos a esa hora, pero bueno, no tenemos un ambiente exclusivo para performance, y está bien, lo podemos hacer. Eso es de cuestión de organizarse nada más. Vamos. Bueno, al final del día puede o no afectar de las métricas, hay que considerarlo si alguien está haciendo otras pruebas en el mismo tiempo. Sí, que nos ha pasado, por ejemplo, en un cliente que tenía un programa grandísimo, Duilio sabe, con muchas aplicaciones, muchas bases de datos interconectadas y qué sé yo, y teníamos un calendario de los equipos de performance donde cada uno ponía qué día iba a trabajar, en qué horario iba a trabajar para no pisarse con otro, porque capaz que otro equipo estaba haciendo una prueba de performance de otra parte de este programa gigante y nos iba a impactar a nosotros. Así que bueno, teníamos que organizarlo así. Pero sí es importante garantizarnos de que nadie esté usando el ambiente para poder confiar en las estadísticas que estamos obteniendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Casi lo puedes implementar del lado del cliente? ¿Cómo del lado del cliente? O del lado de la aplicación. K6 tiene un plugin que es para poder usarlo del lado del front. Básicamente lo terminas programando como si fuera Cypress, con los locators y todo eso. Ya no sería una prueba a nivel de protocolo, porque todo lo que estuvimos hablando antes como que se hace a nivel de protocolo, sino que tiene la posibilidad de hacerlo a nivel de frontend con locator, como si fuera Cypress o Selenium, y obtener métricas de front de ese lado. Pero no es recomendable usar esos scripts para generar carga, porque estamos hablando de que al hacerlo a nivel de browser, cada usuario virtual va a estar generando una instancia de browser y capaz que generas una carga con 20 usuarios y ya tenés el CPU al 100%. Va a depender de la compu que tengas, pero... La memoria más que nada la base. Sí, vos sabés que más que la memoria, el CPU. El CPU. Entonces, hoy justamente estuvimos haciendo una prueba, tiré 20 usuarios virtuales desde mi compu, anduvo bien. Lo que hicimos hacer desde un workspace en AWS, colapsó por todo, llegó a los 10 usuarios virtuales con el CPU al 100% y la memoria estaba bien. Tenía 16 GB de memoria nada más. Yo vi ejecutar eso, pero con CloudFormation, creando muchas máquinas, ejecutando en cada máquina, digamos, levantando una instancia de Explorer, del explorador, y entrando y que respondan en ese tiempo. Digamos. Claro. Entonces tenían 100 máquinas creadas, pegándole todo a la... Está bueno eso. Ahora Vicente. Bueno, ahí hicimos una vez una infraestructura en Intel, antes, en la cual con JMeter, como le dije a ustedes, primero JMeter es una herramienta open source, nos tuvimos que generar los nodos nosotros, porque todo lo que era la infraestructura para generar carga, hace la voz. Y bueno, con servicios en AWS pusimos servidores en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste, y pegábamos de los dos lados y veíamos qué lado respondía mejor, y bueno, hacíamos experimentos así también. Así que eso hace mucho tiempo. Les quiero mostrar una cosa más nada más, porque voy a compartir pantalla. Bueno. Un segundito. Si les cae la Comparto pantalla.
Bueno, acá están viendo un... bueno, yo acá tengo, esto es una instancia de InfluxDB, una base de datos, simplemente. Yo acá tengo mi código, las mismas 20 líneas de código que les mostré recién. Para ejecutarla, bueno, los voy a correr con este comandito. Básicamente lo que pongo es K6, el nombre de la aplicación, run, le pongo a dónde tiene que mandar los resultados y el nombre del archivo del script. Así que con eso nada más, yo empiezo a correr, esto empieza a correr, acá vamos a ver que empieza a loguear los datos, y me puedo ir acá, y podemos ver, a ver si bajo esto. Esto es Grafana. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo ahí? Corro el script, la información que se va generando por cada una de las requests que va haciendo, se manda a la base de datos, a InfluxDB, puede ser otra base de datos, esta herramienta tiene integración con muchas herramientas, y levanto lo de la base de Grafana. Les comenté que esta herramienta precisamente comprada por Grafana, así que la integración sale como piña, muy sencilla. Así que configurar este entorno me tomó 10 minutos para poder configurarlo. Instalar la base de datos, instalar Grafana y instalar. Así que es muy sencillo poder montar un entorno simple. Y bueno, la idea precisamente en lo que es el shift left es integrar esto al pipeline. Y acá vamos a tener nuestras métricas. Por ejemplo, yo a esta le puse que tenía que tener un SLA. Déjenme revisar. Le puse que los tiempos de respuesta deberían ser de menos de 200 milisegundos. Acá ya tenemos un problema, porque tenemos que está respondiendo en los 400 milisegundos, o sea, están dando súper lento esto precisamente. Puede ser que sea por la red, puede ser que sea precisamente que la API esté siendo usada. No lo sé, esta es una API pública que encontré por hacer la prueba y le empecé a pegar nada más. Pero bueno, así de simple se puede hacer, se le puede pegar una API y precisamente podemos empezar a obtener métricas. Así que, como para ir cerrando, más que nada decirles que la idea de esta charla era tratar de despertar la curiosidad en ustedes en lo que es el performance continuo y la invitación a que dejemos de esperar hasta antes del release, un mes antes, 2 meses antes del release para empezar a hacer las pruebas, porque hay problemas que después no se pueden solucionar cuando uno está en esa instancia. Nosotros, por ejemplo, me ha pasado en una empresa, en un cliente, de que hacía una migración de sistema, ¿no? De un sistema que tenía on-premise a cloud, y tenía una base de datos, y ellos quisieron ahorrar tiempo, dijeron, no, bueno, usemos la misma base de datos, no la cambiamos la base de datos y migremos. Esa base de datos tenía muchos años, estaba bastante mal hecha, no estaba normalizada, y antes de la salida a producción, cuando se empezaron a ver los problemas de performance, no podés ya modificar la base de datos, porque ya tenés que modificar todas las queries del sistema, ya era tarde. Entonces se parchó como se pudo, se van a empezar a implementar mejoras en fases futuras, pero esto se podría haber prevenido precisamente si usábamos performance continua. Si hubiéramos empezado incluso con el análisis estático, esto que les mencionaba, el análisis dinámico y estático, si hubiéramos empezado por la documentación, hubiéramos levantado la mano y dicho, no, o sea, esta base de datos no está bien para seguir usando esta misma estructura. Así que nada, eso es todo lo que les quería compartir y queda la invitación abierta. Quien esté interesado en performance, les voy a pedir que me contacten porque la idea es empezar a fortalecer el Intuit Performance. Hay mucho por hacer, no somos muchos, así que estaría bueno que se sumen. Eso es todo. Hay birra.
Bueno, no, Sí, exactamente.